Qué alegría tenerle visita. Le extrañaba mucho, le amo mucho. Es parte de casa de Dios. Solo Dios puede hacer. Y tenemos aquí a la misma bendición. Qué bendición tenerte, Hernando, en este lugar, tus bebés. ¿Qué tal estuvieron en la escuela dominical? Muy bien. Quiero pedirles mucha oración por Hernando. Tiene 2 niños. Él duerme ayer en casa de Santiago. Necesitan mucha ayuda. Para Dios las cosas no son de ganas. Y vamos a pedir al Señor que guarde nuestras vidas. Y si morimos antes, mejor si morimos antes. Mejor si morimos antes. Bueno, ¿en estos casos sería mejor? En este caso, sí, yo hablaba con Tani y Pastor, y yo le decía que yo había sentido que si alguien llegara a morir antes, no deberíamos tener dolor, porque sería mucho mejor antes que pase todo lo que vamos a pasar. Bueno, como en este tiempo, y creo yo que no debemos cansar. Yo hoy estuve hasta las 4 de la mañana, realmente no dormí. Creo yo que no es tiempo de dormir. Estuve hasta las 4 de la mañana, 10 para las 4, estuve despierta. Y yo meditaba en muchas cosas. Y yo le decía, Señor, qué grande que eres, le decía mi Señor. Realmente qué grande que eres, porque o sea, nosotros realmente estábamos en el camino, pero sí estábamos desviados. Porque cuando Dios empieza con todo, con todas estas enseñanzas, y que nos desarmaba, y que nos cortaba los brazos, y nos cortaba los pies, y nos cortaba los ojos, nos sacaba todo, y que era doloroso. Yo recuerdo cuando empecé, yo decía, Señor, no sé cuándo va a terminar, y creo que les dije a ustedes también, no sé cuánto tendrá que pasar. Y yo le decía, Señor, aunque resulte cansón, aunque resulte lo mismo, pues el Señor dijo, hay que repetirse. Y hoy yo traigo una palabra. Yo leía, decía, una palabra menospreciada y olvidada para muchos. Sí, la leen, tal vez la enseñan, pero menospreciada y olvidada. Sí, pero primero quiero que vayamos un ratito a Lucas 21. No. Empecemos, vamos a empezar por el versículo. Vamos a empezar por Mateo. Mateo 25. Amén. ¿Qué dice? Parábola de las 10 vírgenes. Parábola de las 10 vírgenes. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial. Como te decía, Señor, tal vez soy la persona más indigna, Señor, para en este lugar, Padre. Tal vez, Señor, soy la persona menos indicada, Señor, para enseñar. Pero mientras sentía ya, Señor, esa misericordia y esa gracia,
Solo te pido, mi Señor, Maribel queda bajo tus pies. Tú quedas como voz principal. Tus enseñanzas, Señor, quedan, Padre, como luz que alumbra este momento al corazón del hombre, a la mente del hombre, Señor, con un solo propósito, Padre. El que tú anhelaste por la eternidad. Que nadie se pierda, Señor. Que nadie se pierda, Padre. Ese sería, Señor, el mejor regalo, tal vez, Señor. Sería el sueño cumplido para tu corazón, Señor. Y aunque verdaderamente está lejos, Padre. Pero, Señor, mientras todo esto acontezca, Padre, que nosotros hayamos hecho todo, Señor, todo, Padre, lo que nos encuentres en la lucha, que hayamos hecho todo, Señor, todo, Padre amado, para poder alcanzar tu corazón. Gracias te doy, Señor. En este momento eres tú, no soy yo, Señor. Aleluya. En este momento va a ser tu Espíritu Santo, Señor. No la mujer, Señor. Vas a ser tú, tu deidad, tu soberanía, mi Señor. Bajo el respaldo de tus ángeles, bajo la gracia de tu Padre, bajo la justicia de tu Hijo, Señor. Sabemos, Padre, que la verdad nos hace libres, Señor. Ponemos en tus manos esta enseñanza. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, el 25:1. El reino de los cielos podrá entonces compararse a 10 muchachas que en una boda tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no tomaron aceite de repuesto. En cambio, las previsoras llevaron frascos de aceite, además de las lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les entró sueño a todas y se durmieron. Cerca de medianoche se oyó gritar: «Ya viene el novio, salid a recibirle». Entonces todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dadnos un poco de vuestro aceite, porque vuestras lámparas van a apagarse». Pero las muchachas previsoras contestaron: «No, porque entonces no alcanzará para nosotras ni para vosotros, ni para vosotras. Más vale que vayáis a donde lo vendan y compréis para vosotras mismas». Pero mientras las 5 muchachas iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras entraron con él a las fiestas de la boda, y se cerró la puerta. Llegaron después las otras muchachas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les contestó: «Os aseguro que no sé quiénes sois». «Permaneced despiertos», añadió Jesús, «porque no sabéis el día ni la hora». Porque no sabéis el día ni la hora. Esta parábola está en Mateo 25. ¿Alguien sabe qué está en Mateo 24? Las señales de antes del fin. ¿Por qué el Señor? ¿Por qué el Señor habrá dispuesto que después de Mateo 24, que son las señales, la enseñanza en el Monte de los Olivos, que ese es el título, ¿sí? ¿Por qué el Señor enseña esta parábola? ¿Por qué el Señor lo hace? ¿Por qué cree usted? ¿Ya?
Para prevenir. Para estar apercibidos, para estar alerta. ¿Qué más? Debemos perseverar en el Espíritu. El Señor hace énfasis de 10 vírgenes. Pero mira lo que dice en el versículo 1, ¿no? En el versículo 1 dice, el reino de los cielos podrá entonces compararse. El reino de los cielos podrá entonces compararse, ¿sí? A 10 vírgenes. El Señor hace una comparación entre el reino de los cielos y las 10 vírgenes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué cree usted? Dice, el reino de los cielos podrá compararse a 10 vírgenes. No, porque recuerda que habla de 10 prudentes y 10 insensatas. Perdón, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Sabe a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo ¿a qué? A la iglesia. A la iglesia, la cual, ¿sí? A la cual se la iba a comparar a 10 tipos, a 10 personas. 5 de un tipo y 5 de otro, ¿sí? Entonces, el Señor está diciendo, pues yo te voy a enseñar que en la iglesia existen 2 tipos de personas. ¿Cuáles son? Las sensatas. Las prudentes y las insensatas, ¿verdad? Las prudentes y las insensatas. ¿Qué es virgen para usted? ¿Qué es virgen? Algo que no sea contaminado, algo puro. Hasta y sin mancha. Virgen es una persona, ¿sí? Es una persona que no ha cedido a una pasión, ¿sí? A una pasión, que no ha cedido a una relación ilícita, ¿sí? ¿Cuándo una persona deja de ser virgen? Porque se mete con Cuando ya se mete con un hombre. Ya, cuando se mete con un hombre o cuando se mete con una mujer, porque virgen puede ser hombre o puede ser mujer, no solamente mujer, sino hombre o mujer. Sí, ¿cuándo esto es lícito? Cuando se casa. Cuando hay un matrimonio, cuando hay una boda, sí, cuando hay una boda, sí. Entonces, mientras no haya una boda, ¿qué es la persona? La persona es virgen. Por eso estamos hablando de virgen. ¿Qué es la persona? Mientras no haya boda, ¿qué es la persona? virgen. La persona es virgen. Cuando ha habido boda, se consuma el matrimonio y ¿qué pasa? Ya deja de ser virgen. Sí, deja de ser virgen. Entonces, si el Señor dice, el reino de los cielos es igual a 10 vírgenes o a 10 muchachas, entonces está diciendo, sí, que todos nosotros venimos a ser ¿qué? Vírgenes. ¿Por qué? Porque no nos debemos contaminar, no. Porque todavía no hay boda. Toda la razón. Porque todavía no hay boda. Verá que lo que yo ya no hago desde hace mucho tiempo es predicar. Solo estoy enseñando. Y cuando uno enseña, la otra persona piensa y recibe. Sí. Pero mami. No le estoy diciendo por nada malo, sino ¿por qué? Porque a veces nosotros hablamos a la ligera, pero no estamos pensando y recibiendo. Sí, el maestro sabe decir, no, el problema no es de que se equivoque, pastor, así que no es el problema que se equivoque, no. El problema es, sí, de que usted, que es lo que hablábamos el día viernes, que no solamente debemos alimentarnos, sino
Amanda, ¿ves? Qué mujer que eres, Amanda. Amén. Si no tenemos que nutrirnos, ¿sí? Porque mucha gente se alimenta y ¿qué pasa? Nunca al baño. Nunca va al baño. No digiere. Yo sé decir, parecen embudos nomás ahí. Entra y de una sal. Un solo tubo. Sí. Entonces, dice, no solamente tenemos que alimentarnos, sino tenemos que nutrirnos. Sí. Entonces, por eso es la enseñanza. La enseñanza, sí, no hay que tomarla a la ligera, sino usted tiene que empezar a discernir lo que el Señor quiere hablar a su iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Usted. Usted es templo. Usted es templo y el Señor sabe lo que está haciendo con estas enseñanzas. Está allanando el templo. Está limpiando el templo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que son erróneas en nuestra vida. Sí, que están equívocas en nuestra vida. Y esas cosas equívocas pueden ser arruga en nosotros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Sí, esas son cosas que pueden afectar en nuestro caminar. Son cosas que se pueden perder. Mire, entonces significa que nosotros somos vírgenes. Pero yo ya me casé, no importa, es virgen. Es virgen para Dios. Es virgen para su Señor. Es virgen para su Señor. Sí, usted tiene que entender que es virgen. Ahora, ¿cuál es realmente virgen? Virgen es la persona, sí, como yo decía, que no ha cedido, sí, que no ha decidido a relaciones ilícitas, sí, que no ha fornicado. Entonces, si estamos hablando de que el reino de Dios es semejante a 10 muchachas, entonces significa que nosotros, las vírgenes, no hemos cedido, ¿no es cierto, Marcia? Sí, que no hemos cedido. ¿A qué no hemos cedido? ¿Sí? A toda clase de distracción que el mundo nos da o nos ofrece, sino que estamos manteniéndonos, ¿para qué? Para recibir al esposo. Para recibir al esposo. ¿Sí? Para recibir al esposo. Entonces, dice, 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. ¿Sí? Significa que 5, ¿sí?, estaban aquí. No se habían contaminado, no habían caído en adulterio, siguen siendo vírgenes, ¿sí? Siguen siendo vírgenes, todavía son vírgenes, no se han prostituido. Los que se prostituyen, ¿qué es lo que pasa? Ya no están aquí. ¿Dónde están? En el mundo, ¿sí? O practicando las cosas del mundo, ¿sí? Están practicando las cosas del mundo, ¿sí? Viven, ¿sí?, ya bajo las pasiones del mundo, ¿verdad? Pero estas vírgenes descuidadas, sí, son personas que tienen características, pero no voy a hablar todavía de las características de las insensatas. Y dice, ¿no? Bueno, hemos leído este capítulo, ¿sí?, de las vírgenes prudentes y las insensatas, ¿sí? Usted sabe la historia. Ahora sí vamos a Lucas 21, por favor. Quiero leer 21, vamos a leer desde el 21:8. Póngale atención, sí. Quiero leer desde ahí para que entendamos un poquito lo que quiero hablar. Dice, Jesús contestó: tened cuidado y no os dejéis engañar,
Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí y diciendo, yo soy, y ahora es el momento, pero no lo sigáis. Sí, dice, yo soy, ahora es el momento, pero no lo sigáis. Dice, y cuando oigáis alarmas de guerra y revoluciones, no os asustéis. Pues aunque todo eso tiene que ocurrir primero, aún no habrá llegado el fin. Siguió diciéndoles, una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, hambres y enfermedades, y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Pero antes de eso, os echarán mano y os perseguirán, os llevarán a juicio en las sinagogas, os meterán en la cárcel y os conducirán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis oportunidad de dar testimonio de mí. Haceos el propósito de no preparar de antemano vuestra defensa. ¿Sí que dice? Haceos el propósito en tu corazón de que tú no hagas defensa para ti. O sea, no te defiendas, no te justifiques, sí, no argumentes, sino deja, dice, deja. Haceos el propósito de no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de vuestros enemigos podrá resistiros ni contradeciros en nada. Pero seréis traicionados, incluso por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de vosotros, y todo el mundo os odiará por causa mía. Pero no se perderá ni un solo cabello de vuestra cabeza. Wow. Pero no se perderá ni un solo cabello de vuestra cabeza. Permaneced firmes y salvaréis vuestra vida. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que pronto será destruida. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas; los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad; y los que estén en el campo, que no regresen a ella, porque serán días de castigo, en los que se cumplirá cuando dicen las Escrituras: pobres de las mujeres que en aquellos días estén embarazadas o tengan niños de pecho, porque habrá mucho dolor en el país y un castigo terrible contra este pueblo. A unos los matarán a filo de espada, a otros los llevarán prisioneros en todas las naciones, y los paganos pisotearán Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Dice el regreso del hombre. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán confusas y angustiadas por el ruido terrible del mar y de las olas. ¿A qué se refiere? Que habrá tormenta. ¿A qué se refiere? A los tsunamis, a los maremotos. Ajá. La gente se desmayará de espanto, pensando en lo que ha de sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder estas cosas, animaos. Escuchen, cuando empiecen a suceder estas cosas, animaos y levantad la cabeza, porque muy pronto seréis liberados. También les propuso Jesús esta comparación: mirad la higuera o cualquier otro árbol. Cuando veis que ya brotan sus hojas, comprendéis que el verano está cerca. De la misma manera, cuando veáis que sucedan esas cosas, sabed que el reino de Dios ya está cerca. Os aseguro que todo ello sucederá antes que haya muerto la gente de este tiempo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Escuche lo que el 34.
tened cuidado y no dejéis que vuestro corazón se endurezca. Tened cuidado y no dejéis que vuestro corazón se endurezca por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre vosotros como una trampa, porque así vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Permaneced vigilantes, orando en todo tiempo, para que podáis escapar de todas esas cosas que van a suceder, y para que podáis presentaros delante del Hijo del Hombre. Jesús enseñaba de día en el templo. Escuchen, Jesús enseñaba de día en el templo, pero de noche se quedaba en el monte llamado de los Olivos. Y toda la gente madrugaba para ir al templo a escucharle. ¿Sí? ¿Por qué leo esto? Porque entre todo lo que yo leí, el Señor da algunas condicionantes, ¿sí?, de aquellas personas que son prudentes y de las insensatas. Sí, de las insensatas. Y podemos ver, sí, en el capítulo 34, que dice: tened cuidado y no dejéis que vuestro corazón se endurezca. Sí, tened cuidado y no dejéis que vuestro corazón se endurezca. ¿Por qué se va a endurecer? Por los vicios, las borracheras, en nuestro caso, las preocupaciones de esta vida. ¿Cuáles son las preocupaciones de esta vida? ¿Iré a seguir o no iré a seguir con mi esposo? ¿Vendrá o no vendrá? ¿Será o no será? ¿Tendré o no tendré? ¿Me sanaré o no me sanaré? ¿Sí? Para aquel día, para que aquel día no caiga de pronto sobre vosotros. No se le hace parecido a la parábola. ¿Sí? Muy parecido, ¿verdad? Muy parecido. Para que aquel día no caiga de pronto sobre vosotros como una trampa. Si usted le pone atención a la parábola de las vírgenes, dice que todas se quedaron dormidas, ¿no es cierto? Pero dice que cuando se despertaron, 5 ya no tenían aceite, ¿sí? Y las otras sí tenían. Entonces aquí en Lucas 21 está diciendo, dice, y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre vosotros como una trampa. Como una trampa. Porque así vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué dice trampa? ¿Qué es trampa? Un engaño nos hace caer. ¿Qué más? Está oculto. ¿Sí? Está oculto. La trampa generalmente, ¿no? La trampa generalmente siempre está escondido. La trampa generalmente, por eso es trampa. ¿Sí? Porque, ¿por qué? Porque te seducen de alguna manera. Sí. Por ejemplo, alguien va con algún mal interés o mala intención, donde algún joven o de alguna joven, sí, no con las mejores intenciones. ¿Y cuál es la trampa de ellos? Dice la palabra en Proverbios 7, dice que la mujer, sí, tiene la capacidad de reducir al hombre a un bocado de pan. ¿Sí? Entonces, cuando dice la facultad, entonces dice
que tiene en esa persona ciertos as, diríamos así, bajo la manga, que en algún momento los va a utilizar ¿para qué? Para hacerte caer. Sí, eso se llama trampas. Esas son trampas. Entonces, lo que está diciendo aquí es de que todos estaban preparados. Todos estaban preparados. ¿Sí? Pero en el momento de dormir, algo pasó. Algo pasó. ¿Sí? No pasaría que de pronto que las vírgenes, las prudentes, tal vez durmieron, pero no durmieron del todo. O sea, descansaron. Sí, descansaron. Pero ¿cómo estaba su espíritu? Siempre estaba alerta. Siempre estaba apercibido. Estaba confiado. No estaba confiado, ¿sí? Sino mejor al contrario. Estaba, sí, tal vez temerosos, tal vez, wow, pero ¿a qué horas viene la desesperación? Sí, pero en cambio las insensatas se durmieron y dijeron, no importa, ya he hecho lo que tengo que hacer, ya he hablado como tengo que hablar, ya he enseñado como tengo que enseñar, ya he caminado, ya he obedecido, estoy en la recta final, entonces me siento en la capacidad ¿de qué? De acostarme a dormir porque ya lo he hecho todo. ¿Sí? Y no se imaginó que iba a venir tanto trajín, que iba a venir tanto movimiento, que como estaba confiada, como ya había hecho todo, el movimiento empezó a desgastar el aceite. Lo empezó a hacer. Porque empieza a haber tanto movimiento y sabemos que estamos cerca de recibir al novio. ¿Qué es lo que pasa? El movimiento no puede ser la desesperación de vamos, hagamos esto rápido, porque ya viene el Señor y no lo voy a poder hacer. El afán. No dice ahí, no dice ahí, ahí lo dice. Ahí dice, ¿sí? Que por las preocupaciones de esta vida, por las preocupaciones de esta vida, ¿sí? Dice que el corazón se endureció. Cuando se endurece el corazón, ¿qué no puede ya entrar en el corazón? La palabra. La palabra. Ya no entra. Tu corazón está endurecido, ya no entra la palabra. Ya no entra. ¿Sí? Entonces, la mucha confianza de estas mujeres hizo que su corazón se endurezca. Y por ende, la lámpara ya no empezó a llenarse. ¿Qué es la lámpara? Es la palabra. Es la palabra. Sí, es la palabra. No resulta que los que saben, wow, la palabra, pero al revés y al derecho, sí, ¿para qué seguirla leyendo? Ya la tienes. Ya la tienes. Ya la tienes, no importa. Al fin y al cabo el Señor ya te ha mostrado de 20,000 formas la palabra. Entonces estás confiado. Estás confiado. Pero el corazón se endureció y la palabra ya no entró. Ya no entró, ¿verdad? Entonces dice, permanecer vigilantes. ¿Sí? Perdón. Tener cuidado como una trampa, dice, porque así vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. ¿Sí? Dice, permanecer vigilantes, orando en todo tiempo, para que podáis escapar de todas estas cosas que van a suceder. ¿Sí? Para que podáis escapar y para que podáis presentaros delante del Hijo del Hombre. Más arriba también decía, dice en el 8, Jesús contestó, tened cuidado y no os dejéis de engañar, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, diciendo yo soy. El Señor decía,
tener cuidado, ¿sí? Tener cuidado. Decía, en el 10, siguió diciéndole, una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, hambres, enfermedades. Dice, pero antes de eso os echarán mano y os perseguirán, os llevarán a juicio en las sinagogas, os meterán en la cárcel y os conducirán ante reyes y gobernadores por causa mía. ¿Sí? Así tendréis oportunidad de dar testimonio de mí. Haceos el propósito de no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras tan llenas de sabiduría. El 16 dice, pero seréis traicionados incluso por vuestros padres, y todo el mundo os odiará por causa mía, pero no se perderá ni un solo cabello de vuestra cabeza. Y dice, permaneced firmes y salvaréis vuestra vida. ¿Sí? Permaneced firmes y salvaréis vuestra vida. ¿Cuáles serán también los síntomas de que se acabe el aceite? ¿Sí? El tiempo. El tiempo. Dice, habrán guerras y rumores de guerras, pero todavía no es el tiempo. ¿No es cierto, Marcia? ¿Vienes a escuchar o a dormir? Miren, en serio, nosotros venimos a escuchar, porque si no, entonces quedémonos en la casa y nos quedamos durmiendo. ¿Quieres quedarte? Anda a la casa, mija, y duerme en la casa. Pero si vienes a aprender, porque el Señor no quiere que te quedes. Con esta pequeña introducción que les he dado, voy a hablarles de las características de las vírgenes insensatas. ¿Sí? De las insensatas. ¿Sí? Ayúdenme por favor en Proverbios 14:33. Primero quiero que usted, mira, sepa, ¿sí? 33. 14:33. Mire, primero quiero que usted sepa por qué el Señor dijo prudentes y por qué dijo insensatas. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de las prudentes. Ayúdame, por favor. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. ¿Sí? Dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Sí, dice que las prudentes, ¿qué tenían? Sabiduría. Sí, entonces, las insensatas podían tener conocimiento, pero no tenían sabiduría. El conocimiento mata, envanece. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace la sabiduría? Te guía, ¿sí? Te hace estar apercibido, te hace ser humilde, porque puedes reconocer tu condición. Sabes cuál es tu condición. No pesa ni tus estudios, ni tus diplomados, ¿sí? Ni cuántas veces hayas leído la palabra. No pesa eso. Porque solamente es mero conocimiento. ¿Sí? Pero la sabiduría te lleva a direccionarte de parte de Dios. Porque la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová hace que nosotros vivamos siempre buscando la santidad de Dios. Siempre. Yo no te digo que no te vas a caer. Yo leí algo hoy que me llegó, donde decía, no importa, el Señor, al Señor no le importa las veces que has caído, sino las veces que te levantas. Y yo digo, no es así. Porque el Señor dice, si 7 veces cae el justo,
7 veces la levanta. Entonces sí le interesa al Señor cuántas veces caes. Sí le interesa. Sí. Porque cuando dice 7, el número 7 es perfección. Entonces significa que te está diciendo que va a llegar un momento que llegarás a la perfección y no volverás a caer. Entonces Dios está tomando en cuenta cada una de tus caídas. Por eso Él te está levantando. Va a llegar un momento que cuando tú te caigas, te vas a caer la última vez y el Señor va a decir nunca más. Pero va a llegar un momento en que te vas a caer y el Señor va a decir nunca más te voy a levantar. Por eso dice la perfección. Si 7 veces cae el justo, pues 7 veces lo levantará el Señor. ¿Sí? Mira, dice... Dice, pero no es conocida en medio de los necios. Pero no es conocida en medio de los necios. Dice que la prudente, sí, que es sabia, no es conocida en medio de los necios. ¿Por qué cree? Porque el necio es terco. Porque el terco es fatuo. Porque el terco, en otra versión, dice es estúpido. Es fatuo. No escucha. No quiere escuchar. No quiere hacer. Quiere seguir en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Entonces dice que la mujer prudente o el hombre prudente que es sabio nunca va a llegar a ser conocido en medio de los necios. Así que, buena noticia para ti. Si tú estás llegando a tener sabiduría de parte de Dios y te encuentras en medio de un necio y el necio te dice, pero no es que es así, pero no es que es así, entonces dile, chao, yo no tengo nada que ver contigo. Porque el sabio busca el consejo y le agrada el consejo. El necio dice, tú estás equivocado, no estás haciendo lo correcto. Entonces mira, dice, dice en el 15:16, dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? O sea, por más que un necio quiera adquirir sabiduría, o sea, no va a poder porque para él no entiende. así es. Como que compra otra guitarra y Y no sabe tocar, y no sabe tocar. O sea, puedes tocar, muy buen ejemplo. Compras la guitarra y solo la ves y anhelas. Pero como no sabes tocar y tampoco intentas tocar, entonces nunca le vas a poder dar sonido a esa guitarra. compras una moto y no tienes licencia. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Sí, se toman las fotos y todo, pero no puede manejar, no tiene licencia. Es una necia. Lo bueno es que le quieren. Mira, entonces una persona falta de prudencia es una persona falta de sabiduría. Amén. Por lo tanto es necia. ¿Sí? Entonces necia es una persona que el Señor le está diciendo como la imprudente. Entonces vamos a cambiar. Entonces, la imprudente es una persona necia. ¿Sí? Entonces, las características de una persona imprudente son estas las que se consiguió. Insensata, necia, tonta, ignorante y terca. La persona imprudente que puede estar aquí en la iglesia o está aquí en la iglesia, que es una virgen imprudente o insensata, es una persona necia, insensata, tonta, ignorante y terca. ¿Sí? Ayúdame en Proverbios 1:7. Pues espérame, hay un minutito. Solo ábrale por favor en Proverbios 1:7.
Entonces aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de algo. Aquí nos vamos a dar cuenta, sí, por qué estas vírgenes no pudieron entrar. ¿Por qué no pudieron? Verás, a los niños hay que enseñarles. No todo el tiempo tienen que estar en... perdón, tú siéntate, mi amor, no es por ti, por la Briana que salió otra vez. Sí, hay que enseñarles. Sale ya una vez. Ustedes antes de entrar de la escuela dominical, a todos tenían que haberles llevado al baño. Para que no esté el desfile de que entran y salen. Porque eso tampoco está correcto. ¿Sí? Vamos a ver qué pensamiento pasaba por la mente de estas mujeres, sí, para que no estén apercibidas. Ayúdeme en Proverbios 1:7. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Tremendo, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Me gustó tu versión. Vuélvele a leer, Abigail, pero despacio. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ya. Entonces, ¿qué está diciendo? Sí, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero también dice que el insensato desprecia la sabiduría. Desprecia la sabiduría. Cuando uno dice desprecia la sabiduría, es verdad lo que dice Stani, está despreciando la corrección. Porque obviamente cuando alguien te está corrigiendo, ¿qué es lo que está haciendo? Aplicando la palabra. Te está enseñando. Cuando te corrigen, no pasa que tú le corriges a tu bebé, como ahorita, ¿no? Sí, a los niños hay que enseñarles que no tienen que estar a cada rato yendo al baño, ¿no es cierto? De pronto, la Briana se enojó porque le corregí. Sí, pero ¿qué le estoy enseñando? Le estoy enseñando sabiduría, ¿verdad? Pero si ella se enoja, entonces ¿qué significa? Que ella está rechazando la sabiduría. ¿Por qué? Porque ella no quiere, sí, y no quiere comer sabiduría. Sí, entonces mira, el insensato desprecia la sabiduría. Sí, el temor de Jehová no es el temor de miedo o terror. Sí, eso quiero que le quede claro. Ahí dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová no es el miedo de terror. Sí, déjeme decirle que mucha gente hoy está sentado aquí porque tiene miedo de irse al infierno. Pero no porque realmente tienen temor a Dios. Yo recién descubrí con alguien, sí, que hace muchas cosas no por el temor a Jehová, sino por temor a la persona, o sea, por agradar al hombre, pero no porque realmente sabe que a quien tiene que obedecer es a Dios. Porque el temor a Jehová significa obediencia. El temor a Jehová no es ese miedo, ese terror. Ay, no, pues que tengo que hacer porque si no la pastora me habla. Ah, no, pero es que tengo que hacer porque si no el pastor me queda viendo mal. Ah, no, pero es que tengo que ir porque no sé qué, que no sé cuándo. Sí, ay, pero es que tengo que llevar. Y todo lo hacen ¿por qué? Por miedo o terror a la reacción de otras personas o a las represalias. Sí, pero no lo hacen porque entienden que están obedeciendo a Dios, sino solo por agradar al hombre. Porque tenemos que tener esto claro. La persona que no quiere que las represalias, entonces, ¿qué quieres tú? Agradar al hombre. Estás agradando al hombre. ¿Sí? Y claro, cuidas lo tuyito también, pues no quieres que te hablen, no quieres que te digan nada, no quieres que te reprendan. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás, sí, agradando al hombre. Pero tú no entiendes que este principio de la sabiduría es obediencia. Es obediencia, hermanos. Entonces, si nosotros tendríamos que decir,
El principio de la sabiduría y cambiar, nosotros tendríamos que La decir. obediencia. El principio de la obediencia, ¿sí? Perdón, no. El principio de la sabiduría es la obediencia a Jehová. El principio de la sabiduría es la obediencia a Jehová. Diciéndolo de otro modo, el temor a Jehová significa, Señor, si yo te desobedezco, va a venir maldición a mi vida. Y yo no puedo caer en maldición. Entonces, yo necesito obedecer. Yo necesito obedecerte. Necesito aprender a obedecerte. ¿Para qué? Para que yo pueda, sí, alcanzar sabiduría. Sí, entonces, es la obediencia a la palabra de Dios, a sus enseñanzas, a dirigir nuestras vidas a través del ser más sabio del universo. Tremendo esto, ¿sí? ¿Sí? Es la obediencia a la palabra de Dios, a sus enseñanzas, a dirigir nuestras vidas a través del ser más sabio del universo. ¿Sí? Quiere decir que el insensato desprecia a Dios y no lleva una vida recta delante de Él. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, que la persona insensata es una persona que no está llevando una vida recta delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está desobedeciendo. De pronto obedezco en lo que me gusta, en lo que me conviene, en lo que no afecta mis intereses personales, no afecta mi deseo humano, no afecta en esas cositas que de pronto van a tocar mi vida. Sí, no afecta, sí. Pero y en aquellas